y el otro puede ser metodista, y el otro puede ser evangélica unida, y ya necesariamente todos interactúan ahí en el pensamiento teológico, pero ninguno se censura ni se condena. Bueno, ha ido trascendiendo aún más, al punto de que hoy el Concilio Evangélico de Puerto Rico tiene, el Seminario Evangélico, perdón, tiene dentro de sus alumnos a católicos y tiene dentro de sus alumnos a pentecostales. De hecho, yo soy egresado de esa institución religiosa y terminaba la clase y nos sentábamos un católico y un presbiteriano y un metodista en una mesa a discutir la clase y a compartirla. Cada cual salía siendo católico. De hecho, los profesores que hay dentro del seminario, pues hay bautistas, hay presbiterianos, hay metodistas, hay bautistas y hay católicos. El doctor Juan Beck, por ejemplo, que es un sacerdote católico, que es profesor de ese seminario. Ajá. Esa tolerancia debe permitir una iglesia mucho más fuerte. Bueno, esa tolerancia lo que permite es un proceso armonioso y permite precisamente que no suceda lo que sucedió en Europa, que las denominaciones se peleaban unas con otras, donde un calvinista no podía encontrar, un calvinista no podía encontrarse con un arminiano en el mismo camino, porque se peleaban. Pues eso lo crea. Pero realmente lo que este pensamiento filosófico religioso crea es que no hayan trinchera religiosa. Y a mí me parece que eso es muy sabio y me parece que eso es muy saludable. Ahora, por el otro lado, permítame decir también lo siguiente. En las 13 colonias, como resultado de este pensamiento, surgió entonces la primera iglesia protestante episcopal. Surgió la iglesia metodista norteamericana. Surgió la iglesia bautista de Virginia. Surgieron los congregacionalistas. Surgieron los presbiterianos. Y ellos desarrollaron el concepto de denominaciones. Somos cristianos, estamos juntos, pero no estamos revueltos, ¿no? O sea, cada cual en su denominación, pero podemos compartir, podemos hacer cosas juntos, en lo esencial podemos mantener unidad y en lo que no es esencial podemos tener tolerancia. Fíjense, lo que ellos concibieron teológicamente, a mí me parece que esto es bien rico. Ellos dicen, la iglesia verdadera es invisible y consiste de todos los creyentes. Las iglesias son organizaciones voluntarias de miembros de la iglesia verdadera, que se reúnen según sus convicciones y según sus deseos. Esto se convirtió en modelo. Y yo creo que esa fue una de las primeras aportaciones que dio al mundo las 13 colonias. El que los cristianos pudiéramos tener un desarrollo de interacción. Claro que somos muchas denominaciones, pero no tenemos por qué pelearnos, no tenemos por qué insultarnos, no tenemos por qué faltarnos el respeto, ni caer en un apasionamiento religioso que en lugar de decir que somos cristianos avergoncemos la cruz de Cristo. De hecho, ellos lo postulaban como un principio democrático, era parte de la democracia. Entonces, otro elemento que surgió interesantísimo fue el movimiento de los discípulos de Cristo, con Tomás Campbell y su hijo Alexander Campbell. Los discípulos de Cristo se fundan sin pretender fundar un nuevo movimiento. Más bien, ellos lo que querían era desarrollar un movimiento de concienciación para la unidad de todos los cristianos. Y es interesante
que desde luego una de las cosas que ellos postulaban era, en lo esencial, unidad, y en lo no esencial, tolerancia, pero sobre todo, mantengamos la unidad y el amor. ¿Se da cuenta? O sea, ese movimiento se desarrolla dentro de esta denominación, se desarrolla precisamente dentro de ese movimiento que está en las 13 colonias. Ahora, hay otro elemento que yo, querido, estamos en un sumario, ¿verdad? Pues no podemos detenernos mucho en esto. Nos coge el siglo XXII aquí. Pero otra cosa que es importante visualizar de las 13 colonias fue su proceso de inmigración. Y cómo este proceso de inmigración empezó a afectar también la iglesia. Los primeros inmigrantes que llegan a Estados Unidos son los británicos. Claro, porque los indios no eran inmigrantes, los indios eran los nativos de Norteamérica. Ahora, junto con esos inmigrantes ingleses, también vinieron inmigrantes de Alemania. ¿Se acuerda que Wesley venía con unos moravos? Y venían unos franceses, y venían holandeses también ahí metidos. Por lo tanto, cuando ellos vienen a las colonias, cada uno empieza a establecerse en su región, dependiendo de su cultura, dependiendo de su idioma, dependiendo de sus tradiciones inclusive religiosas. Pero a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, una ola migratoria empezó a surgir en los Estados Unidos. Una ola migratoria en la que inclusive nosotros los puertorriqueños fuimos contagiados de ella. Es interesante, porque los puertorriqueños empezaron a emigrar a los Estados Unidos en el siglo XIX. Empezaron a arrancar para allá. Ahora, ¿qué hizo que esta ola migratoria en Europa empezara a mirar hacia las 13 colonias? Pues las guerras napoleónicas, las convulsiones sociales que empezaron a surgir en Europa como resultado de la industrialización, la tiranía de algunos regímenes que se imponían por encima de la razón y del pensamiento religioso, la oferta que había acá en las nuevas colonias de nuevas extensiones de terreno, porque las 13 colonias estaban invadiendo a los indios y estaban quedándose con las tierritas de los indios, y de la única manera que se podía afirmar esas tierras era que vinieran ¿qué? Europeos para poseerlas. Y desde luego pues las noticias llegaban a Europa, y en Europa todo el mundo decía, yo me voy para las colonias norteamericanas porque allá me va a ir mejor. Se creaban hasta unas historias y unos cuentos, la fiebre del oro, por ejemplo. Se creaban todas esas historietas que eran cuentos, porque el oro ya, o sea, Estados Unidos no se distinguió por tener oro, o por lo menos grandes cantidades de oro, pero se creaban todos esos cuentos porque eso producía ¿qué? Producía el que viniera emigrara gente de Europa. La otra inmigración que vino a los Estados Unidos fue la inmigración esclavista. Los esclavos que fueron traídos de África, porque ya y sencillamente los que venían de Europa decían, no, yo vengo a ver cómo yo me hago de un predio de terreno, pero yo no voy a trabajar barato a nadie. Entonces pues empezaron a traer entonces a los esclavos para producir con los esclavos mano de obra barata. Ahora, toda esa inmigración que vino trajo un efecto a las iglesias de las 13 colonias. Uno de los efectos más palpables fue el efecto de la Iglesia Católica, y yo les voy a decir por qué. Cuando los británicos empezaron a venir a las colonias, a fundar las colonias,
los católicos se podían contar con los dedos de la mano, porque quienes venían de allá eran los puritanos, era la gente que quería una experiencia de libertad evangélica, que ya no se daba en Inglaterra por la cuestión esta de la ortodoxia religiosa. Así es que los católicos eran poquitos, pero como resultado de la inmigración de finales del 18 y de principios del 19, donde se abrió las puertas de las colonias y de los otros estados que empezaron a crearse, y empezaron a venir esa avalancha de gente de Europa, pues desde luego empezaron a venir franceses, y los franceses en su mayoría eran católicos. Empezaron a venir alemanes, pero entre los alemanes luteranos también venían alemanes católicos. En Irlanda hubo una hambruna a finales del siglo XIX que fue desastrosa. Entonces esa hambruna provocó una inmigración de irlandeses extraordinaria. En Italia también sucedió lo mismo, y los italianos eran católicos. En Polonia también sucedió lo mismo, y los polacos eran católicos. Desde luego, Estados Unidos, en su proceso, estas colonias, en su proceso de adquirir más tierra, las que no quitaron, las compraron. Por ejemplo, Texas, a donde tengo entendido, todo el estado de Texas se compró en $1 millón. Un gobernante mexicano le quería celebrar un gran cumpleaños a su esposa y vendió Texas para celebrar el cumpleaños. Ahora una esquina de Texas vale $1 millón. Pero desde luego la gente que estaba en esos territorios empezaron a quedarse en los territorios, y entonces fueron nacionalizados americanos, porque a la larga fueron siendo nacionalizados. Por el otro lado, para no dejarnos de mencionar, los puertorriqueños también empezaron a montarse en buques para llegar a la nación que se estaba formando y que la revolución industrial le creaba unas expectativas extraordinarias a todos los inmigrantes. Así que cuando esta inmigración llegó a Estados Unidos, cada nación quería los líderes espirituales de su propia etnia, de sus propias naciones. Y esto empezó a producir una crisis dentro de la Iglesia Católica, porque desde luego hubo quienes protestaron la inmigración de los católicos a Estados Unidos, porque ellos decían: óyeme, pero si nosotros nos vinimos para acá precisamente porque no queremos saber de esa gente, y ahora ¿cómo es posible que esa gente se venga para acá? De hecho, el movimiento Ku Klux Klan desató en el siglo XIX el fanatismo xenofóbico, y ese movimiento no solamente fue contra los negros, ese movimiento fue contra católicos y contra judíos y contra cualquier persona que ellos entendieran y consideraran que no era blanco, aunque pudiera tener piel blanca. Así es que ese movimiento surge precisamente como una reacción de: óyeme, pero se nos está llenando el país, y este país fue concebido para protestantes, y ahora resulta que están viniendo los franceses, que todos son católicos, y están viniendo los irlandeses, que todos son católicos, y están viniendo los polacos, que todos son católicos, y están viniendo los italianos, que son católicos, y los mexicanos, que son católicos, y se nos están quedando con... No, pues de alguna manera hay que resistirlo. Claro, las colonias empezaron a tomar algunas medidas para evitar guerras civiles, ¿no? Y para evitar guerras denominacionales. Y establecieron entonces lo que se conoció como una lista que en alguna medida pretendía desarrollar algunos controles para evitar eso. Pero el Papa Pío IX